Ella estaba cerrando el café a medianoche cuando un millonario vio el osito de peluche de su hija perdida con ella, y quedó paralizado. El viento helado de diciembre mordía las calles del centro de la Ciudad de México, cuando Isabela Fuentes bajó la cortina metálica del café, luna dorada, por última vez ese día. Eran las 9:30 de la noche, y como siempre, ella era la última en cerrar en esa cuadra llena de pequeños negocios familiares. «Hasta mañana, doña Carmen», le gritó a la señora que vendía quesadillas en la esquina y que ya empacaba sus trastes. «Que descanses, mijita, y abrígate, que está haciendo un frío del demonio». Isabela sonrió mientras se acomodaba la bufanda rosa que había tejido el invierno pasado. A sus 26 años, había convertido ese pequeño café heredado de las monjas del orfanato en su refugio, su hogar, su vida entera. 5 años administrándolo sola, 5 años construyendo una rutina que la tranquilizaba después de una infancia llena de incertidumbres. Metió la mano en su bolsa de mezclilla desgastada y sacó las llaves, pero también salió con ellas su compañero más fiel, un ursito de peluche rosa, pequeño y gastado por los años. Lo abrazó contra su pecho por instinto, como había hecho desde que tenía memoria. «Vámonos a casa, osito», le susurró al juguete, como si fuera un niño pequeño, en la pequeña placa dorada cosida al pecho del ursito, apenas visible bajo la luz amarillenta del poste de la calle. Se leían unas palabras grabadas que Isabela había memorizado desde niña. «Para mi princesa Sofía, papá te ama». Siempre había imaginado que el osito perteneció a alguna niña del orfanato Santa Lucía, donde había crecido, y que de alguna manera había llegado a sus manos por error del destino, a 3 cuadras de distancia. En el interior de un Mercedes-Benz negro con cristales polarizados, Rodrigo Santillán esperaba que terminara una junta de negocios que se había alargado más de lo esperado. A sus 53 años, el magnate de la construcción había aprendido a usar esas esperas forzadas para pensar, para recordar, para torturarse con los qué hubiera pasado si. «Patrón, ya terminaron en el restaurante. ¿Los esperamos o nos vamos?», preguntó su chofer. «Esperamos 5 minutos más, Joaquín. Sabes que odio las prisas en los negocios». Rodrigo miró por la ventana sin realmente ver nada, perdido en esos pensamientos que lo visitaban cada diciembre. 23 años desde que su mundo se había desplomado en una sola tarde. Sofía, su pequeña princesa de apenas 3 años, había desaparecido del parque donde jugaba con su nana. Un segundo de distracción, un grito, y después, nada. Solo el vacío infinito de una búsqueda que había consumido su fortuna, su matrimonio y casi su cordura. Mariana, su esposa, no había resistido la pérdida. La depresión se la había llevado 6 años después del secuestro, dejándolo completamente solo en una mansión demasiado grande y demasiado silenciosa. Desde entonces, Rodrigo había dedicado cada peso, cada contacto, cada momento libre a buscar pistas sobre su hija, los investigadores privados, las recompensas millonarias, las llamadas anónimas que resultaban ser bromas crueles. Nada había funcionado. Fue entonces cuando la vio. Isabela caminaba por la banqueta contraria, abrazando algo contra su pecho. Al principio no le prestó atención, pero cuando ella se detuvo bajo el poste de luz para buscar algo en su bolsa, Rodrigo pudo ver claramente lo que sostenía: un ursito de peluche rosa, pequeño y desgastado. El aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No puede ser», murmuró, mientras se inclinaba hacia adelante en el asiento. La luz del poste iluminó por un momento la pequeña placa dorada en el pecho del ursito, y aunque no podía leer las palabras desde esa distancia, Rodrigo conocía perfectamente cada letra grabada en ese metal. Él mismo había ido a la joyería de don Aurelio en Polanco para encargar esa placa especial. «Para mi princesa Sofía, papá te ama», un regalo para el 4º cumpleaños que su hija nunca llegó a celebrar. Sus manos temblaron mientras bajaba la ventana del auto. «Joaquín, ¿ves a esa muchacha de la bufanda rosa?» «Sí, patrón, la del café que está cerrando». «¿La conoces?» «Pues no personalmente, pero mi esposa compra pan ahí a veces. Dice que la dueña es muy amable, que se llama Isabela. Es huérfana, me parece. Huérfana». La palabra resonó en la mente de Rodrigo como un campanazo. Isabela siguió caminando por la banqueta.
ajenos a los ojos que la observaban con una mezcla de esperanza desesperada y terror. ¿Era posible? Después de tantos años, tantas búsquedas fallidas, tantas noches de insomnio. La respuesta estaba ahí, a unos metros de distancia. «Sígueme despacio». «Joaquín», pero que no se dé cuenta, el chofer obedeció sin hacer preguntas. Había trabajado para la familia Santillán desde antes del secuestro y sabía reconocer esa mirada en los ojos de su patrón, la misma que aparecía cada vez que creía haber encontrado una pista sobre su hija perdida. Isabela caminó 6 cuadras hasta llegar a un pequeño edificio de departamentos de los años 70. Se detuvo frente a la entrada, buscó sus llaves y por un momento abrazó más fuerte al ursito antes de entrar al lobby mal iluminado. Rodrigo anotó mentalmente la dirección. Conocía esa zona. Había invertido en algunos proyectos de vivienda popular por ahí. Edificios humildes pero dignos, donde vivía gente trabajadora que se levantaba temprano y se acostaba tarde para salir adelante. ¿Regresamos a casa, patrón? Rodrigo no respondió inmediatamente. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de ver. Podía ser una coincidencia cruel del destino. México era un país donde los juguetes se fabricaban en serie, donde miles de padres compraban ursitos rosas para sus hijas. Pero esa placa dorada, esa placa la había mandado hacer especialmente, con un grabado único. Patrón. Sí, Joaquín. A casa. Pero mañana temprano vas a averiguar todo lo que puedas sobre esa muchacha, Isabela. ¿Verdad? Nombre completo. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cuántos años tiene? Todo. Llamo al licenciado Aurelio Vázquez. Aurelio Vázquez, el detective privado que había trabajado en el caso de Sofía durante años antes de darse por vencido. Un hombre honesto que le había dicho la verdad cuando las pistas se agotaron, pero que nunca había dejado de contestar sus llamadas. Sí, llámalo. Dile que tengo trabajo para él. Trabajo urgente. Mientras el Mercedes se alejaba por las calles vacías del centro, Rodrigo cerró los ojos y por primera vez en 23 años se permitió sentir algo parecido a la esperanza. En su mente, podía ver claramente el día que había comprado ese ursito en una juguetería de Santa Fe. Sofía había señalado hacia el aparador con sus manitas regordetas, gritando: «¡Oso rosa, papá! ¡Oso rosa!». Mariana se había reído, diciendo que su hija tenía gustos caros desde pequeña. Rodrigo había entrado a la tienda sin dudarlo. Había comprado el ursito más suave y bonito que tenían, y había mandado grabar esa placa especial, porque quería que su princesa supiera siempre cuánto la amaba su papá. Si ese ursito era realmente el mismo, si esa muchacha llamada Isabela tenía alguna conexión con su Sofía perdida, él lo averiguaría. Había esperado 23 años. Podía esperar un poco más, pero esta vez sería diferente. Esta vez sería cuidadoso, meticuloso, inteligente. Esta vez, quizás, el milagro que había pedido todas las noches finalmente llegaría. Rodrigo Santillán no había pegado el ojo en toda la noche. A las 5 de la mañana ya estaba despierto en su estudio, rodeado de archivos amarillentos y fotografías descoloridas que documentaban 23 años de búsqueda infructuosa. En el escritorio de caoba, junto a una taza de café que se enfriaba sin que él se diera cuenta, tenía el teléfono en la mano. «Aurelio, necesito verte hoy mismo», dijo cuando el detective contestó al tercer timbrazo. «Rodrigo, son las 6 de la mañana. ¿Pasó algo? Creo que encontré algo. O alguien. No puedo explicártelo por teléfono». Al otro lado de la línea, Aurelio Vázquez suspiró. A sus 60 años, el ex policía judicial convertido en investigador privado conocía muy bien ese tono de voz. Lo había escuchado docenas de veces a lo largo de los años. La esperanza desesperada de un padre que se aferraba a cualquier pista, por remota que pareciera, en tu oficina o en tu casa, en casa, y Aurelio trae todo el expediente de Sofía, todo. 2 horas después, Aurelio llegó a la mansión de las Lomas cargando una caja de cartón llena de carpetas, fotografías y documentos. Conocía ese lugar como la palma de su mano. Había pasado incontables horas ahí, revisando pistas, coordinando operativos, consolando a un matrimonio destrozado por la pérdida. «A ver, cuéntame qué viste», dijo Aurelio mientras se sentaba en el sillón de cuero frente al escritorio de Rodrigo, con voz entrecortada por la emoción. Rodrigo le contó todo.
La junta que se había alargado, la muchacha cerrando el café, el ursito de peluche rosa y, sobre todo, el destello dorado de la placa bajo la luz del poste. ¿Estás seguro de que era el mismo ursito?, preguntó Aurelio, sacando de la caja una fotografía en blanco y negro donde se veía a una niña de 3 años abrazando un juguete idéntico, tan seguro como que te estoy viendo ahora. La placa dorada, el tamaño, hasta el color rosa desteñido, es el mismo. Aurelio, tiene que serlo. El detective estudió la fotografía por un momento. Sofía Santillán había sido una niña preciosa, con grandes ojos oscuros y cabello castaño rizado. En la imagen, sonreía mientras abrazaba a su ursito en el jardín de esa misma casa, apenas una semana antes de desaparecer. ¿Cómo se llama la muchacha? Isabela. Mi chofer dice que es dueña de un café en el centro y que es huérfana. Huérfana, repitió Aurelio, frunciendo el ceño. ¿Sabes qué edad tiene? Por lo que pude ver, entre 25 y 30 años. Si fuera Sofía, tendría 26. Aurelio abrió una de las carpetas y empezó a hojear documentos. Después de tantos años trabajando en el caso, podía recitar de memoria los detalles del secuestro. 15 de diciembre del 2001. Parque Lincoln, 3:30 de la tarde. La nana, Carmen Suárez, había ido al baño por 2 minutos. Cuando regresó, Sofía había desaparecido junto con el hombre que la había estado observando desde la banca de enfrente. Necesito que investigues todo sobre ella, continuó Rodrigo. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Quiénes fueron sus padres adoptivos si los tuvo? ¿Cómo llegó a tener ese café? Todo. Aurelio, absolutamente todo. ¿Quieres que me acerque a ella directamente? No, todavía no. Si realmente es Sofía y alguien la escondió todos estos años, no podemos arriesgarnos a espantarlos. Necesitamos ser discretos. Aurelio asintió. Había visto demasiados casos donde la desesperación de los padres arruinaba investigaciones prometedoras. La paciencia, por dolorosa que fuera, era esencial. Dame 48 horas. Empezaré por los registros civiles y después iré al orfanato que mencionaste. Esa misma tarde, Aurelio se dirigió al Archivo General del Registro Civil, un edificio gris y funcional donde se guardaban los secretos burocráticos de millones de mexicanos. Después de 3 horas navegando entre empleados poco cooperativos y sistemas computarizados obsoletos, logró encontrar un expediente básico. Isabela Fuentes Herrera, nacida el 15 de enero de 1999. Según los registros oficiales, padres desconocidos. Registrada como abandono en el orfanato Santa Lucía el 20 de enero del 2003, cuando tenía aproximadamente 4 años. Las fechas no cuadraban exactamente. Si Sofía hubiera sobrevivido al secuestro, habría tenido 26 años, no 25 como indicaba el certificado de Isabela. Pero Aurelio sabía que los registros de niños abandonados a menudo contenían errores o información aproximada. Al día siguiente, condujo hasta el orfanato Santa Lucía, ubicado en una zona modesta de la colonia Doctores, el edificio de 2 pisos, pintado de amarillo deslavado. Había sido su hogar durante la infancia de cientos de niños abandonados a lo largo de 5 décadas. Vengo por información sobre una niña que estuvo aquí hace 20 años, le explicó a Sor Carmen, la directora actual. Una mujer mayor con ojos bondadosos pero cansados. ¿Es usted familiar? Soy investigador privado. Estoy trabajando en un caso de una niña desaparecida y creemos que podría haber alguna conexión. Sor Carmen lo condujo a una oficina pequeña llena de archiveros metálicos. Los registros más antiguos se guardaban en carpetas manila ordenadas por años. ¿Cómo se llamaba la niña? Isabela Fuentes. Llegó aquí en enero del 2003. La monja buscó entre los archivos hasta encontrar la carpeta correspondiente. Adentro había una ficha manuscrita con letra cuidadosa y una fotografía en blanco y negro de una niña de aproximadamente 4 años, delgada y con enormes ojos asustados. Aquí está, dijo Sor Carmen, leyendo la ficha. Isabela llegó el 20 de enero del 2003. La encontraron en la puerta del orfanato al amanecer, durmiendo en una caja de cartón. Estaba muy enferma, desnutrida, y tenía signos de haber estado expuesta al frío por varias horas. ¿Había algo más con ella? Sí. Mire aquí en el inventario, un ursito de peluche rosa con una placa dorada y una carta. El corazón de Aurelio se aceleró. ¿Qué decía la carta?
Era muy breve. Solo decía: «Cuídenla bien, no tiene a nadie más», sin firma, escrita en letra de molde para disimular la caligrafía. «¿Conservan la carta?» «Me temo que no. Después de tantos años, muchos documentos se extraviaron o se dañaron con la humedad». Aurelio estudió la fotografía de la niña. Era difícil comparar los rasgos de una niña asustada y desnutrida con los de Sofía Santillán, que había sido una pequeña, sana y feliz, pero había algo en la forma de los ojos, en la línea de la barbilla. Recuerda algo especial sobre ella, cómo se adaptó. Sor Esperanza era quien estaba a cargo en esos años, pero ya falleció, sin embargo. Recuerdo que las hermanas comentaban que Isabela tenía pesadillas terribles al principio. Hablaba dormida, mencionaba nombres que nadie conocía: papá, mamá, palabras sueltas que no tenían sentido para una niña abandonada. ¿Qué pasó después? Se quedó con nosotras hasta los 18 años. Era una niña muy inteligente, pero también muy reservada. Nunca fue adoptada porque ya era grande cuando llegó, y las familias prefieren bebés. Cuando cumplió la mayoría de edad, una benefactora anónima le dejó una herencia pequeña para que pudiera empezar una vida independiente. ¿Una benefactora anónima? Sí. Un abogado vino y nos explicó que alguien había estado enviando dinero todos esos años para costear la educación y manutención de Isabela. Cuando ella cumplió 18, le dejaron suficiente dinero para rentar un departamento pequeño y empezar un negocio. Aurelio sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a tomar forma, pero todavía había demasiados huecos. ¿Quién era esa benefactora misteriosa? ¿Por qué había estado enviando dinero? ¿Y cómo había llegado Isabela a tener el ursito de Sofía? ¿Tiene alguna dirección o contacto de Isabela actualmente? No puedo darle información personal de nuestros antiguos residentes, pero sé que abrió un cafecito en el centro. Se llama Luna Dorada. Cuando Aurelio regresó esa noche a casa de Rodrigo, llevaba consigo copias de todos los documentos que había podido obtener y una lista de preguntas que necesitaban respuesta urgente. Las fechas no coinciden exactamente, le explicó a Rodrigo mientras extendía los papeles sobre el escritorio. Pero hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. El ursito, la edad aproximada, el hecho de que fuera abandonada por alguien que sabía que no tenía familia. ¿Y qué hay de esa benefactora anónima? Eso es lo más interesante. Alguien estuvo pagando por Isabela durante 15 años, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. ¿Por qué haría eso un extraño? Rodrigo estudió la fotografía de Isabela niña durante largos minutos. Había algo familiar en esos ojos, algo que le recordaba no solo a Sofía, sino también a Mariana. Pero después de tantos años de falsas esperanzas, había aprendido a ser cauteloso con sus emociones. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesito investigar quién era esa benefactora anónima, y necesito conseguir algo de Isabela para hacer una prueba de ADN sin que ella se entere. ¿Eso es legal? Si resulta que es tu hija, será lo de menos. Si no lo es, nadie se enterará nunca. Rodrigo asintió lentamente. Después de 23 años esperando, unos días más no harían diferencia, pero por primera vez desde la muerte de Mariana, se permitió imaginar que quizás, solo quizás, el milagro que había estado esperando finalmente había llegado. Isabela había comenzado su rutina matutina como siempre. Llegó al café Luna Dorada a las 6 de la mañana, encendió la cafetera industrial que había comprado de segunda mano y empezó a preparar los primeros panes del día. El aroma a café recién molido y bollitos horneándose llenaba el pequeño local, creando esa atmósfera acogedora que tanto le gustaba a sus clientes regulares. Era jueves, y los jueves siempre eran especiales porque doña Esperanza, la señora que vendía flores en el mercado de San Juan, pasaba a desayunar antes de abrir su puesto. Isabela había preparado su orden favorita, café de olla con canela y un pan dulce de la casa, cuando escuchó el timbre de la puerta. «Buenos días, doña Esperanza», gritó desde la cocina sin voltear. «Ya le tengo listo su desayuno». «Disculpe, señorita, pero no soy doña Esperanza». La voz era grave, masculina, con un acento que Isabela no logró identificar de inmediato. Se limpió las manos en el delantal y salió de la cocina para encontrarse con un hombre de aproximadamente 50 años. Bien vestido, pero sin llegar a ser elegante. Tenía el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos pequeños que la observaban con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Perdón, pensé que era una de mis clientas regulares».
¿En qué le puedo servir? Un café americano, por favor. Y si no es molestia, me gustaría sentarme ahí. Señaló hacia la mesa del rincón, la que tenía vista directa a la barra donde Isabela trabajaba. Mientras preparaba el café, Isabela sintió que el hombre no le quitaba los ojos de encima. No era la primera vez que algún cliente la miraba más de la cuenta, pero había algo diferente en la forma en que este hombre la observaba. No era el típico coqueteo torpe de algunos de sus clientes masculinos. Era algo más, analítico, como si estuviera estudiándola. «Aquí tiene su café», le dijo al llevarle la taza humeante. «¿Gusta algo de comer?» «No, gracias. El café está perfecto. Dígame, ¿usted es la dueña de este lugar?» «Sí, desde hace 5 años. ¿Es la primera vez que viene por aquí?» «La primera vez en mucho tiempo», respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me llamo Damián Herrera, y usted es Isabela, ¿verdad?» Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era extraño que un desconocido supiera su nombre, aunque tampoco era imposible. Muchas veces los clientes preguntaban por ella a los repartidores o a otros comerciantes de la zona. «¿Nos conocemos de algún lado?» «En cierta forma sí. Soy, digamos que un antiguo amigo de la familia». «¿De qué familia?», preguntó Isabela, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo que no le gustaba. «Yo no tengo familia». Damián tomó un sorbo de su café y la miró por encima de la taza con esos ojos pequeños y penetrantes. «Todo el mundo tiene familia, Isabela. A veces simplemente no la conocemos, o no recordamos de dónde venimos». Las palabras del hombre la desconcertaron profundamente. Isabela había pasado años haciéndose preguntas sobre sus orígenes, sobre por qué había aparecido en el orfanato sin más explicación que una carta anónima y un ursito de peluche, pero había aprendido a vivir con esas incógnitas, a construir su propia vida sin depender de un pasado que quizás nunca conocería. «Mire, señor Herrera, no sé qué tipo de juego es este, pero yo no tengo tiempo para adivinanzas. Si conoce algo sobre mi pasado, dígamelo directamente. Si no, me gustaría que terminara su café y me dejara trabajar en paz». Damián sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa parecía más genuina, casi paternal. «Perdóneme, Isabela, no quise incomodarla. Es solo que la he estado buscando por mucho tiempo. Buscándome. ¿Por qué? Porque le prometí a alguien muy importante que la cuidaría, que me aseguraría de que estuviera bien». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. Durante 26 años había vivido sin saber nada sobre su familia, sin tener ni siquiera una fotografía o una carta que le diera pistas sobre quiénes habían sido sus padres. Y ahora aparecía este hombre hablando de promesas y de cuidarla. «¿Quién?», susurró. «¿Quién le pidió que me cuidara?» «Su madre». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Isabela. Se aferró al borde de la mesa donde estaba Damián para no tambalearse. «Mi madre está muerta. Murió cuando yo era muy pequeña. Es lo único que me dijeron en el orfanato. Su madre adoptiva, sí, pero su madre verdadera. Ella me pidió que la protegiera antes de morir. Me hizo prometer que nunca la dejaría sola en este mundo». Isabela se dejó caer en la silla frente a Damián. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos sin que pudiera evitarlo. «No le creo. Si usted sabía dónde estaba todo este tiempo, ¿por qué nunca vino antes? ¿Por qué me dejó crecer sin saber nada sobre mí misma? Porque su madre me pidió que esperara hasta que usted fuera lo suficientemente fuerte para manejar la verdad, y porque había gente peligrosa buscándola, gente que habría hecho cualquier cosa por encontrarla». «¿Qué gente? ¿De qué está hablando?». Damián miró hacia la ventana del café, como si estuviera verificando que nadie los observara. «Su padre verdadero es un hombre muy poderoso, Isabela, y muy peligroso. Cuando su madre huyó con usted siendo bebé, él juró que las encontraría, que haría cualquier cosa por recuperarla. ¿Por qué mi madre huyó? Porque él la lastimaba, porque no era un buen hombre, y ella sabía que si se quedaba con él, tanto usted como ella terminarían mal. Así que un día simplemente desapareció, cambió su nombre, cambió el de usted, y vivió escondida hasta que se enfermó». Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Todo lo que Damián le estaba contando sonaba como una telenovela, demasiado dramático para ser real, pero al mismo tiempo llenaba algunos de los vacíos que siempre había sentido en su historia personal. «¿Cómo se llamaba mi madre?» «Elena Vázquez. Era una mujer hermosa, muy parecida a usted. Tenía el mismo cabello castaño.
los mismos ojos oscuros. ¿Y mi nombre verdadero? Damián dudó por un momento antes de responder. Su madre la llamaba Sofía. Sofía Elena. El nombre resonó en la mente de Isabela de una manera extraña. No le traía recuerdos específicos, pero había algo familiar en él, como si hubiera escuchado a alguien llamarla así en sueños. ¿Y usted cómo conocía a mi madre? Yo trabajaba para su padre. Era su chofer, su hombre de confianza. Pero cuando vi cómo trataba a Elena, cuando me di cuenta de lo que era capaz de hacer, decidí ayudarla a escapar. Damián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una fotografía en blanco y negro, vieja y con las esquinas dobladas. Se la entregó a Isabela con cuidado. Esta es su madre. La tomé unos días antes de que se enfermara. Isabela tomó la fotografía con manos temblorosas. En la imagen se veía a una mujer joven, de unos 30 años, sentada en una banca de parque. Tenía el cabello largo y ondulado, los mismos ojos grandes que Isabela veía cada mañana en el espejo, pero lo que más la impactó fue la expresión de la mujer, una mezcla de tristeza y esperanza que le resultó dolorosamente familiar. «Se parece mucho a usted», dijo Damián suavemente, «especialmente en los ojos». Elena tenía esa misma mirada cuando estaba preocupada por algo. ¿Cómo murió? ¿Cáncer? Se extendió muy rápido en los últimos días. Solo hablaba de usted, de lo mucho que la amaba, de lo difícil que había sido dejarla en el orfanato, pero que era lo único que podía hacer para mantenerla a salvo. Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando la fotografía. Era como mirar una versión mayor de sí misma, pero había algo más, algo en la postura de la mujer, en la forma en que sostenía las manos, que le despertaba una sensación extraña de reconocimiento. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque he estado vigilándola todos estos años, asegurándome de que estuviera bien. Y recientemente he notado que hay gente haciendo preguntas sobre usted, gente que podría estar conectada con su padre verdadero. El miedo se apoderó de Isabela de inmediato. ¿Qué tipo de preguntas? Investigadores privados han estado revisando los registros del orfanato, preguntando por usted en el vecindario. Creo que su padre finalmente la encontró. ¿Y qué quiere de mí? Eso no lo sé con certeza. Pero después de tantos años, si está invirtiendo dinero y recursos en buscarla, no puede ser nada bueno. Damián se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Isabela entre las suyas. Sus manos eran grandes y ásperas, pero sorprendentemente cálidas. Por eso estoy aquí, Isabela, para protegerla, como le prometí a su madre. No voy a dejar que ese hombre le haga daño. Isabela sintió una mezcla extraña de alivio y terror. Por un lado, finalmente tenía respuestas sobre su pasado. Por otro lado, esas respuestas venían acompañadas de nuevos peligros que no sabía cómo enfrentar. ¿Qué debo hacer? Por ahora, solo sea cautelosa. Si ve gente extraña rondando el café, si alguien hace preguntas sobre usted, llámeme inmediatamente. Damián sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó. La tarjeta era simple, solo tenía su nombre y un número de teléfono. ¿Y después? Después veremos qué es lo que realmente quiere su padre, y decidiremos cómo mantenerla a salvo. Cuando Damián se levantó para irse, dejando algunos billetes sobre la mesa, Isabela se quedó sentada con la fotografía de su madre en las manos. Por primera vez en su vida, tenía una imagen real de dónde venía, pero también, por primera vez, sentía que su mundo seguro y predecible estaba a punto de desmoronarse completamente. 2 días después de la perturbadora visita de Damián, Isabela no había logrado concentrarse completamente en su trabajo. La fotografía de la mujer que supuestamente era su madre estaba guardada en el cajón de la caja registradora, pero parecía quemarle los dedos cada vez que abría ese cajón para dar cambio. Las preguntas se multiplicaban en su cabeza. ¿Era real todo lo que Damián le había contado? ¿Por qué había aparecido justo ahora? ¿Y quién era ese padre peligroso del que hablaba? Era viernes por la mañana cuando Rodrigo Santillán entró por primera vez al Café Luna Dorada. Fingiendo ser simplemente otro cliente en busca de un buen café, había ensayado este momento durante horas, practicando frente al espejo cómo actuar de manera natural, cómo no delatar la tormenta de emociones que se desataba en su pecho cada vez que pensaba en la posibilidad de estar frente a su hija perdida. «Buenos días», dijo al acercarse a la barra, con una sonrisa que esperaba pareciera casual. «Me recomendaron este lugar. Dicen que tienen el mejor café del centro». Isabela levantó la vista de la cafetera que estaba limpiando
y le sonrió. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. De cerca, el parecido con Mariana era aún más impresionante. La misma forma de los ojos, la misma sonrisa tímida, hasta la manera de inclinar ligeramente la cabeza al hablar. Muchas gracias. ¿Qué le gustaría probar? ¿Qué me recomienda? Depende de sus gustos. Si le gusta el café fuerte, nuestro americano está muy bueno. Si prefiere algo más suave, tenemos café de olla con canela. Y si quiere algo especial, puedo hacerle un capuchino con un toque de vainilla, que es mi especialidad. Rodrigo notó que Isabela gesticulaba ligeramente con las manos al hablar, exactamente como lo hacía Sofía cuando era pequeña, y trataba de explicar algo importante. Su corazón se aceleró. Me gusta el capuchino. Con vainilla suena perfecto. Mientras Isabela preparaba la bebida, Rodrigo aprovechó para observarla discretamente, la manera en que movía las manos al trabajar, cómo se concentraba al crear la espuma de la leche, incluso la forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba enfocada. Todo le recordaba a su esposa, pero también había gestos que eran únicamente de Sofía. ¿Viene mucho por esta zona?, preguntó Isabela mientras terminaba de decorar el capuchino con un diseño de hojas en la espuma. No tanto como me gustaría. Tengo oficinas en Polanco, pero siempre me ha gustado el centro. Tiene más personalidad. Sí, a mí también me gusta. Aquí todos se conocen. Es como una gran familia. La palabra familia resonó dolorosamente en Rodrigo. Se preguntó si Isabela tenía algún recuerdo, por fragmentado que fuera, de la familia que había perdido. ¿Lleva mucho tiempo con el negocio? 5 años. Lo abrí cuando cumplí 21. Era mi sueño desde que era niña, tener un lugar propio donde la gente se sintiera como en casa. ¿Y sus padres la apoyaron con el negocio? Isabela dudó por un momento, y Rodrigo notó una sombra de tristeza cruzar por sus ojos. No tengo padres. Crecí en un orfanato, pero las hermanas siempre me dijeron que tenía buenas manos para la cocina. Así que cuando tuve la oportunidad, decidí intentarlo. Rodrigo sintió una punzada de dolor al confirmar lo que ya sabía. Su hija había crecido sin familia, sin el amor y la protección que él habría dado cualquier cosa por brindarle. Lo siento, no quise. No se preocupe. Ya estoy acostumbrada a esas preguntas. Además, no se puede extrañar lo que nunca se tuvo, ¿verdad? Pero Rodrigo vio en sus ojos que sí extrañaba. Que había un vacío ahí que ella había aprendido a disimular, pero que nunca había logrado llenar completamente. Aquí tiene su capuchino. Espero que le guste. Rodrigo tomó la taza y probó el café. Estaba delicioso. Pero más importante aún, le daba una excusa para quedarse un rato más. Está excelente. ¿Aprendió a hacer café en el orfanato? En parte, pero también he tomado algunos cursos. Me gusta perfeccionar las recetas, experimentar con sabores nuevos. ¿Sabe? Siempre me ha parecido que el café es como un abrazo en una taza. Puede alegrarle el día a cualquier persona. La filosofía de Isabela sobre el café le recordó a Rodrigo la manera en que Mariana hablaba sobre la comida. Su esposa había sido una cocinera maravillosa, que creía que la comida era una forma de demostrar amor. ¿Habría heredado Sofía esa misma pasión por cuidar a otros a través de lo que cocinaba? Es una manera muy hermosa de verlo. Y siempre supo que quería tener un café. Desde que era pequeña, en el orfanato, las hermanas me dejaban ayudar en la cocina. Me encantaba ver cómo la comida podía cambiar el estado de ánimo de los otros niños. Un pan dulce caliente después de un día difícil en la escuela, un chocolate caliente cuando alguien estaba triste. Pequeños gestos que hacían una gran diferencia. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, impresionado por la sensibilidad y madurez de Isabela. A pesar de haber crecido sin familia, había desarrollado una naturaleza generosa y cariñosa que lo llenaba de orgullo. Y no ha pensado nunca en buscar a su familia biológica. Isabela se tensó ligeramente. Después de la visita de Damián, esa pregunta la ponía nerviosa. Algunas veces, pero también me da miedo lo que podría encontrar. A veces es mejor dejar el pasado en paz, aunque eso signifique no saber de dónde viene. Es complicado. Hace unos días alguien vino a decirme cosas sobre mi pasado, sobre mi madre verdadera, pero no sé si creerle o no. Después de tantos años viviendo sin respuestas, de repente, todo el mundo parece saber quién soy. Rodrigo sintió una alarma inmediata. ¿Alguien más estaba investigando a Isabela?
¿Alguien que podría interferir con su propia búsqueda? ¿Alguien que usted conocía? No, un extraño. Dice que conocía a mi madre, que me ha estado cuidando desde lejos todos estos años. Es perturbador. Le dijo su nombre, Damián Herrera. ¿Por qué? ¿Lo conoce? Rodrigo casi se atraganta con el café. Damián Herrera había sido su chofer, el hombre en quien había confiado con la vida de su familia, el mismo hombre que estaba en el parque el día que Sofía desapareció, que había sido interrogado por la policía pero que tenía una coartada sólida. ¿Qué diablos estaba haciendo hablando con Isabela? ¿Se encuentra bien?, preguntó Isabela, notando que Rodrigo se había puesto pálido. Sí, perdón, es solo que ese nombre me sonó familiar. ¿Qué tipo de cosas le dijo sobre su madre? Que se llamaba Elena Vázquez, que huyó de un hombre peligroso que era mi padre, que me dejó en el orfanato para protegerme. Incluso me mostró una fotografía. Cada palabra que Isabela decía confirmaba las peores sospechas de Rodrigo. Damián estaba mintiendo, creando una historia completamente falsa sobre el pasado de Isabela. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con eso? Y usted le creyó. No sé qué creer. La fotografía. La mujer se parecía mucho a mí, pero algo no me cuadra. Si él me conocía desde que era bebé, ¿por qué esperó hasta ahora para buscarme? Esa es una muy buena pregunta. Le dijo por qué aparecía justo ahora. Dice que hay gente peligrosa haciendo preguntas sobre mí, investigadores privados que podrían estar trabajando para mi padre verdadero. Rodrigo sintió una mezcla de furia y pánico. Damián estaba manipulando a Isabela, llenándola de miedo hacia la persona que más la amaba en el mundo. Tenía que actuar, pero también tenía que ser cuidadoso. Si se movía demasiado rápido, podría asustar a Isabela, o, peor aún, alertar a Damián de que había sido descubierto. ¿Le dejó alguna forma de contactarlo? Sí, una tarjeta con su teléfono. Me dijo que lo llamara si veía algo extraño. Isabela, permíteme darte un consejo. Ten mucho cuidado con ese hombre. A veces la gente se aprovecha de las personas que están buscando respuestas sobre su pasado. ¿Usted cree que me está mintiendo? No lo sé, pero creo que deberías confiar en tus instintos. Si algo no te cuadra, probablemente hay una razón. Isabela asintió lentamente. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero escucharlo de un extraño le daba más validez a sus dudas. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabela después de un momento. Por supuesto. ¿Usted tiene hijos? La pregunta golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Se quedó en silencio durante varios segundos, luchando por mantener la compostura. Tenía una hija, respondió finalmente con la voz quebrada. La perdí hace muchos años. Lo siento mucho, no debí preguntar. No te preocupes. Es solo que, cuando uno es padre y pierde a un hijo, nunca deja de esperar que algún día, de alguna manera, pueda volver a encontrarlo. Isabela lo miró con ojos llenos de compasión, y por un momento, Rodrigo tuvo la tentación terrible de decirle la verdad allí mismo, de contarle quién era, de mostrarle las fotografías de cuando era pequeña, de abrazarla y nunca volver a soltarla, pero sabía que tenía que ser paciente. Damián había llegado primero, había plantado dudas y miedos en la mente de Isabela. Si Rodrigo revelaba su identidad ahora, ella podría pensar que él era exactamente el tipo de hombre peligroso del que Damián la había estado advirtiendo. Gracias por el café, dijo al levantarse. Estuvo realmente delicioso. De nada. Espero verlo de nuevo pronto. Definitivamente volveré. Este lugar tiene algo especial. Cuando Rodrigo salió del café, sabía dos cosas con certeza. Isabela era su hija. No tenía ninguna duda al respecto. Y Damián Herrera, por alguna razón que aún no comprendía, estaba jugando un juego muy peligroso con la vida de su niña. Era hora de acelerar la investigación y descubrir qué diablos había pasado realmente el día que Sofía desapareció. Isabela no había podido dormir bien desde que el hombre del café le había advertido sobre Damián. Había algo en la forma en que le había hablado, una sinceridad en sus ojos que contrastaba completamente con la sensación de incomodidad que le producía Damián. Durante 3 noches consecutivas, había dado vueltas en la cama, repasando cada palabra de ambas conversaciones. Era lunes por la mañana cuando Rodrigo volvió al café. Isabela lo vio llegar desde la ventana y sintió una extraña sensación de alivio. No sabía por qué.
pero la presencia de este hombre la tranquilizaba de una manera que no lograba explicar. «Buenos días», dijo Rodrigo al acercarse a la barra. «¿Cómo ha estado?» «Bien, gracias. ¿El capuchino de siempre?» «Por favor, Isabela, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has tenido noticias de ese hombre del que hablamos la otra vez?» Isabela dejó de moler el café por un momento. La pregunta la había tomado por sorpresa, pero también confirmaba que este cliente extraño realmente se preocupaba por su bienestar. «Sí, de hecho, me ha llamado 2 veces para preguntarme si he notado algo extraño. Dice que está vigilando el café desde lejos para asegurarse de que esté segura. ¿Y eso no te parece invasivo?» «Muchísimo, pero también me da miedo ignorarlo. ¿Y si realmente hay gente peligrosa buscándome?» Rodrigo se sentó en el taburete frente a la barra, más cerca de lo que había estado en visitas anteriores. Isabela notó que tenía las manos grandes y fuertes, pero también cuidadas, como las de alguien que trabajaba pero que también tenía recursos. «¿Puedo preguntarte algo personal, Isabela? Depende de qué tan personal sea. ¿Has tenido alguna vez flashbacks? Recuerdos de cuando eras muy pequeña?» La pregunta la desconcertó. Era exactamente algo en lo que había estado pensando últimamente, especialmente después de las conversaciones sobre su pasado. A veces, pero siempre pensé que eran sueños o mi imaginación. ¿Por qué? Pregunta. Porque cuando uno pierde algo muy importante, a veces se aferra a cualquier señal, por pequeña que sea, de que esa cosa perdida todavía existe en algún lugar. Isabela terminó de preparar el capuchino y se lo sirvió, pero en lugar de alejarse, se quedó cerca de la barra. Había algo en la conversación que la hacía querer continuar. ¿Qué tipo de flashbacks? Imágenes borrosas. Más que nada, un jardín muy grande con flores amarillas. Una voz de hombre cantando una canción que no logro recordar completamente. Y a veces sueño con un olor específico, como a loción para después de afeitar mezclada con café. Rodrigo sintió que el corazón se le paraba. El jardín de su casa tenía rosales amarillos que Mariana cuidaba con dedicación. Él tenía la costumbre de cantar mientras se afeitaba en las mañanas, y siempre desayunaba en el jardín durante los fines de semana, leyendo el periódico mientras Sofía jugaba cerca. ¿Hay algo más? Una mujer muy bonita con cabello largo y rizado que siempre olía a vainilla. En mis sueños, ella me abraza y me dice que todo va a estar bien, pero su voz suena triste, como si estuviera preocupada por algo. Mariana siempre usaba perfume de vainilla. Era su aroma favorito, y Rodrigo todavía conservaba el frasco en su tocador, porque no había tenido el valor de tirarlo después de su muerte. ¿Y nunca has pensado que esos recuerdos podrían ser reales? Las hermanas del orfanato me dijeron que los niños traumatizados a veces crean recuerdos falsos para llenar los vacíos, que era normal y que con el tiempo desaparecerían. Pero desaparecieron. No, de hecho, últimamente han sido más frecuentes, especialmente desde que Damián apareció hablando de mi pasado. Isabela se acercó un poco más a Rodrigo, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. ¿Puedo contarle algo extraño? Por supuesto. Ayer en la noche tuve un sueño muy vívido. Estaba en una casa grande, con escaleras de mármol y un candelabro enorme en la entrada. Había un hombre que me cargaba en sus brazos y me subía las escaleras mientras me contaba un cuento sobre una princesa que vivía en una torre muy alta. Rodrigo tuvo que agarrarse del borde de la barra para no tambalearse. Esa era exactamente la rutina que tenía con Sofía todas las noches. La subía cargando desde la sala hasta su habitación, inventándole cuentos diferentes sobre princesas valientes durante el camino. ¿Recuerdas algo más de ese sueño? El hombre tenía una voz muy profunda y cálida, y cuando me acostaba en mi cama, siempre me decía la misma frase antes de apagar la luz. ¿Qué frase? Que sueñes con angelitos, mi princesa. Papá te ama hasta las estrellas y de regreso. Rodrigo sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Esa era exactamente la frase que le decía a Sofía todas las noches, sin excepción, una frase que había inventado especialmente para ella y que nunca había repetido con nadie más. ¿Se encuentra bien?, preguntó Isabela, notando que Rodrigo se había puesto muy pálido. Sí, perdón, es solo que esa frase me trajo recuerdos de mi propia hija. ¿Era algo que usted le decía a ella? Rodrigo la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había empezado la conversación. En esa mirada, Isabela vio algo que la desconcertó: reconocimiento, dolor y algo que se parecía mucho al amor paternal. Sí,
Era algo que yo le decía a ella. Un silencio extraño se instaló entre ellos. Isabela sintió una conexión inexplicable con este hombre, como si hubiera algo familiar en él que no lograba identificar. Rodrigo, por su parte, luchaba entre el impulso de revelarle todo y la necesidad de ser cauteloso. «¿Puedo preguntarle algo más?», dijo Isabela después de un momento. «Lo que quieras. ¿Usted cree en el destino, en que las personas aparecen en nuestras vidas en el momento exacto en que las necesitamos? Antes no creía, pero últimamente, sí, creo que hay cosas que están destinadas a pasar. Es que me parece muy extraño que usted apareciera justo cuando estoy cuestionando todo lo que creía saber sobre mi pasado, como si el universo me estuviera enviando a alguien en quien puedo confiar». Las palabras de Isabela fueron como una daga en el corazón de Rodrigo. Su hija, sin saber quién era él, ya sentía esa conexión natural que existía entre padre e hija. Era la confirmación más poderosa que podía haber recibido. «A veces el universo funciona de maneras misteriosas», respondió, tratando de mantener la voz estable. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era Damián. «Isabela, soy Damián. ¿Está todo bien?» «Sí, todo normal». «¿Por qué?» «He visto movimiento extraño cerca del café. Un hombre mayor en un auto negro que ha estado pasando varias veces por la cuadra». Isabela miró hacia la ventana automáticamente, y Rodrigo siguió su mirada. Efectivamente, había un auto negro estacionado al otro lado de la calle. «¿Es un Mercedes?», preguntó Damián por teléfono. «Sí». «¿Cómo lo sabe?» «Porque es él, Isabela, es su padre. Está empezando a acercar el área. Necesito que salga del café ahora mismo y venga conmigo». Isabela sintió pánico inmediato. Miró a Rodrigo, que había estado escuchando la conversación sin poder evitarlo. «No, no puedo irme así como así. Tengo clientes, tengo trabajo». «Isabela, no entiende la gravedad de la situación. Ese hombre es peligroso. Si la encuentra, no sabemos qué es capaz de hacer». Rodrigo se levantó del taburete, con una expresión de urgencia en el rostro. «Isabela, no vayas con él. Hay algo que no está bien en todo esto». «¿Con quién está hablando?», preguntó Damián, que había escuchado la voz de Rodrigo a través del teléfono. «Con un cliente. Mire, Damián, no voy a salir corriendo solo porque usted dice que hay peligro. Si realmente está pasando algo, llame a la policía. La policía no puede hacer nada. Ese hombre tiene demasiado poder, demasiadas conexiones, Isabela. Por favor, confíe en mí. Su madre me hizo prometer que la protegería. Dame 10 minutos para cerrar el café y...». «No tiene que salir ahora, voy para allá». Damián colgó antes de que Isabela pudiera responder. Ella se quedó con el teléfono en la mano, temblando ligeramente. «¿Qué dijo?», preguntó Rodrigo. «Que viene para acá, que tengo que irme con él ahora mismo porque mi padre está cerca». Rodrigo sabía que tenía segundos para tomar una decisión. Si Damián llegaba y se llevaba a Isabela, podría perderla para siempre. Pero si revelaba su identidad ahora, en medio del pánico y la confusión, Isabela podría creer que él era exactamente el hombre peligroso del que Damián la había estado advirtiendo. «Isabela, mírame», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Confías en mí. No sé por qué, pero sí. Entonces quédate aquí. No vayas con Damián. Hay cosas sobre él que no sabes, cosas que podrían ponerte en más peligro del que imaginas». «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque no es la primera vez que escucho hablar de Damián Herrera, y la primera vez no terminó bien». En la distancia, Isabela pudo ver un auto acercándose rápidamente por la calle. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que, en los próximos minutos, tendría que decidir en quién confiar: en el hombre que decía haber conocido a su madre, o en el extraño que la hacía sentir segura sin saber por qué. Mientras Damián conducía rápidamente hacia el café Luna Dorada, su mente estaba sumergida en recuerdos que había tratado de enterrar durante 23 años. Sus manos sudorosas se aferraban al volante del auto, y cada semáforo en rojo le parecía una eternidad, no porque realmente creyera que Isabela estaba en peligro inmediato, sino porque sabía que Rodrigo Santillán estaba tan cerca de descubrir la verdad que podía sentir el peso de su propia culpa aplastándolo. Todo había comenzado en diciembre del 2001. Damián Herrera tenía 27 años y llevaba 3 trabajando como chofer personal de la familia Santillán. Era un trabajo bien pagado que le había permitido salir de la pobreza de Neza
y mantener a su madre enferma y a sus 2 hermanas menores. Rodrigo era un jefe exigente pero justo, y Mariana siempre lo trataba con amabilidad, preguntándole por su familia y recordando los cumpleaños de sus hermanas. Pero Damián tenía un vicio que consumía todo su dinero: las apuestas, los gallos, los partidos de fútbol, las cartas. Cualquier cosa que le prometiera ganar dinero fácil, terminaba llevándose su sueldo completo. Y más, para diciembre del 2001, le debía tanto dinero a gente peligrosa que había empezado a recibir amenazas de muerte. La idea del secuestro no había sido suya originalmente. Fue Rubén, el Flaco Morales, un conocido del barrio metido en negocios turbios, quien se la sugirió una noche en el billar. «Mira, Damián, tú conoces las rutinas de esa familia rica mejor que nadie. Sabes a qué horas salen, por dónde van, dónde llevan a la niña. Podríamos hacer algo rápido. Pedir un rescate que ni siquiera los va a lastimar, y tú te libras de todas tus deudas». Al principio, Damián había rechazado la idea, pero cuando 2 tipos aparecieron en la casa de su madre, preguntando por él con intenciones claramente violentas, el pánico lo consumió. No podía permitir que su familia pagara por sus errores. El plan era simple. Damián sabía que los martes Mariana llevaba a Sofía al Parque Lincoln con la nana, Carmen Suárez. Siempre se sentaban en la misma banca, siempre a la misma hora. Carmen tenía la costumbre de ir al baño exactamente a las 3:30, dejando a Sofía jugando en los columpios por unos minutos. Ese 15 de diciembre, Damián había llamado fingiendo estar enfermo, asegurándose de tener una coartada sólida. El Flaco y otro cómplice se encargarían de tomar a la niña mientras él estaba en cama con fiebre en su departamento, rodeado de vecinos que podrían dar fe de su presencia. Pero algo salió terriblemente mal. Cuando el Flaco llegó al punto de encuentro esa noche con Sofía, la niña estaba inconsciente y con fiebre alta. Durante el forcejeo en el parque, se había golpeado la cabeza contra el borde metálico del columpio. El Flaco, asustado por la condición de la pequeña, había decidido llevarla directamente a la casa abandonada, que tenían preparada como escondite, sin esperar instrucciones. «Está muy mal, Damián», le había dicho el Flaco cuando finalmente logró contactarlo. «Creemos que tiene una fractura en el cráneo. No deja de vomitar y a ratos se desmaya». Damián sintió que el mundo se desplomaba. Un secuestro por dinero era una cosa, pero si la niña moría, se convertirían en asesinos. Y él conocía a Sofía desde que era bebé. La había visto dar sus primeros pasos. Había escuchado sus risas en el asiento trasero del auto. Había sido testigo del amor incondicional que Rodrigo y Mariana sentían por ella. «Tenemos que llevarla a un hospital», había dicho Damián. «¿Estás loco? Nos van a agarrar inmediatamente. Además, ya pidieron el rescate. No podemos echarnos para atrás ahora». Los siguientes días fueron una pesadilla. Sofía alternaba entre momentos de conciencia, donde lloraba pidiendo a su mamá y papá, y periodos de inconsciencia que aterrorizaban a sus captores. Damián iba al escondite todas las noches después del trabajo, fingiendo normalidad frente a Rodrigo, mientras por dentro se consumía de culpa y terror. Veía a Rodrigo hablar con la policía, suplicarle a cualquier dios que estuviera escuchando que le devolviera a su hija. Veía a Mariana llorar hasta quedarse sin lágrimas, aferrándose al ursito rosa que Sofía había dejado en casa esa mañana, el mismo ursito con la placa dorada que Rodrigo había mandado grabar especialmente para ella, para el 5.º día. Estaba claro que Sofía no iba a mejorar sin atención médica profesional. Pero el Flaco y su cómplice ya estaban hablando de deshacerse del problema, antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, Damián tomó la decisión más importante de su vida. Esperó a que los otros se durmieran, tomó a Sofía en brazos y huyó del escondite. La niña estaba medio inconsciente, febril y deshidratada, pero aún respiraba. Durante el trayecto en auto hacia el orfanato Santa Lucía, Sofía había tenido un momento de lucidez. Había abierto sus grandes ojos oscuros y lo había mirado con confusión. «¿Dónde está mi papá?», había susurrado con voz ronca. Tu papá está buscándote, princesa, pero ahora tienes que dormir». «¿Sí? ¿Me vas a llevar con él?». Damián había sentido que se le partía el corazón. No podía llevarla de regreso con Rodrigo sin confesar su participación en el secuestro. Y si confesaba, no solo iría a la cárcel, sino que el Flaco y su gente matarían a su familia por traicionarlos.
Vas a estar bien, te lo prometo. Cuando llegó al orfanato Santa Lucía, había acomodado a Sofía en una caja con mantas, junto con su ursito rosa que había rescatado del escondite. Escribió una nota rápida. Cuídenla bien, no tiene a nadie más. Y tocó el timbre antes de huir en la oscuridad. Los días siguientes habían sido los más largos de su vida. Había esperado que las hermanas del orfanato llamaran a la policía, que Sofía fuera identificada y devuelta a sus padres. Pero cuando pasó una semana y luego otra sin noticias, había ido discretamente a preguntar. La hermana Esperanza le había explicado que la niña había llegado muy enferma y que habían tenido que hospitalizarla inmediatamente. Una infección severa había causado fiebres tan altas que había dañado partes de su memoria. Cuando finalmente se recuperó, no recordaba su nombre verdadero, ni dónde vivía, ni quiénes eran sus padres. Es traumático para una criatura tan pequeña, había dicho la monja. Los doctores dicen que es posible que nunca recupere esos recuerdos. Hemos decidido llamarla Isabela, como Santa Isabela de Portugal, patrona de los niños perdidos. Damián había salido del orfanato sintiendo una mezcla de alivio y horror. Sofía estaba viva y a salvo, pero su familia nunca la encontraría, porque ella misma no sabía quién era. Durante las siguientes semanas, había observado cómo Rodrigo se consumía buscando pistas, gastando fortunas en investigadores privados, ofreciendo recompensas millonarias. Veía a Mariana hundirse cada día más en la depresión, hasta que finalmente la culpa y la tristeza la mataron. Y él no había dicho nada. No había podido. En lugar de eso, había empezado a enviar dinero anónimo al orfanato para cubrir los gastos de Isabela. Se había asegurado de que tuviera todo lo que necesitara: ropa, educación, atención médica. Cuando ella cumplió 18 años, había usado todos sus ahorros para dejarle una herencia que le permitiera empezar una vida independiente. Durante 23 años, había vivido vigilándola desde lejos, asegurándose de que estuviera bien, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer después de haberle robado la vida que debería haber tenido. Pero ahora Rodrigo estaba cerca de encontrarla, y Damián sabía que si la verdad salía a la luz, no solo perdería a la única persona que le daba sentido a su existencia atormentada, sino que Isabela descubriría que el hombre que decía protegerla era en realidad el responsable de todo su sufrimiento. No podía permitir que eso pasara, no después de haber dedicado su vida entera a tratar de compensar su error. Isabela era lo único bueno que había hecho en este mundo, y no iba a dejar que Rodrigo se la quitara, especialmente cuando había sido su propia negligencia como padre lo que había permitido que el secuestro ocurriera en primer lugar. Al menos, esa era la historia que se había repetido a sí mismo durante tanto tiempo que había llegado a creerla. Cuando finalmente llegó al café y vio a Isabela hablando con Rodrigo a través de la ventana, sintió una furia que no había experimentado en años. Después de todo lo que había sacrificado, después de todos los años cuidándola en silencio, ese hombre aparecía pretendiendo reclamar lo que ya no era suyo. Damián estacionó su auto a media cuadra del Café Luna Dorada y observó la escena a través del parabrisas. Isabela estaba de pie detrás de la barra, hablando animadamente con Rodrigo Santillán, quien se inclinaba hacia adelante como si cada palabra de ella fuera lo más importante del mundo. La familiaridad entre ambos era evidente incluso desde la distancia, y eso encendió todas las alarmas en la mente de Damián. Había pasado 23 años protegiéndola, 23 años asegurándose de que nadie descubriera quién era realmente Isabela. Había construido una identidad completamente nueva para ella. Había financiado su educación, había garantizado que tuviera un futuro próspero, y ahora Rodrigo aparecía, usando su encanto y su dinero para seducir a la hija que había perdido por su propia negligencia. Sacó su teléfono y marcó el número de Isabela. Necesitaba sacarla de ahí antes de que Rodrigo lograra convencerla de hacer algo estúpido, como someterse a pruebas de ADN o, peor aún, irse con él. Isabela, ¿soy Damián? ¿Está todo bien? Sí, todo normal. ¿Por qué? Damián inventó rápidamente la historia del auto negro. No era completamente falsa. Había visto el Mercedes de Rodrigo estacionado cerca, pero obviamente sabía exactamente de quién era. He visto movimiento extraño cerca del café. Un hombre mayor en un auto negro que ha estado pasando varias veces por la cuadra. Mientras hablaba con Isabela por teléfono, observó cómo ella miraba hacia la ventana y cómo Rodrigo seguía su mirada. La expresión en el rostro de Rodrigo no era de sorpresa o confusión,
sino de resignación, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Cuando Isabela mencionó que había alguien con ella, Damián sintió una punzada de pánico. No podía permitir que Rodrigo se revelara ahora, no cuando faltaba tan poco para sacar a Isabela de la Ciudad de México y llevarla a un lugar donde pudiera protegerla adecuadamente. Durante años había estado preparando este momento. Tenía una casa en Querétaro, registrada bajo un nombre falso, donde Isabela podría vivir tranquila mientras él se aseguraba de que Rodrigo perdiera su rastro para siempre. Había ahorrado dinero suficiente para que ella pudiera abrir otro café, empezar una nueva vida lejos de los peligros de su pasado. Después de colgar con Isabela, Damián permaneció en su auto, observando. Necesitaba evaluar qué tan cerca estaba Rodrigo de convencer a Isabela de su identidad. Si ya había progresado demasiado, tendría que tomar medidas más drásticas. A través de la ventana del café, podía ver que la conversación entre Isabela y Rodrigo se había vuelto más intensa. Rodrigo tenía las manos extendidas hacia Isabela, y ella parecía escucharlo con atención. Era exactamente lo que Damián había temido. Rodrigo estaba usando la desesperación de Isabela por conocer su pasado para manipularla. Su teléfono sonó. Era el Flaco Morales. «Damián, hermano, me enteré de que andas moviendo cosas por el centro. ¿No será que finalmente vas a cobrar la recompensa por la chamaquita Santillán?» Damián sintió que la sangre se le helaba. Había perdido contacto con el Flaco después del secuestro, pero sabía que tipos como él nunca olvidaban completamente los negocios pendientes. «¿De qué hablas? No te hagas pendejo. Tengo contactos en todos lados. Sé que el viejo Santillán contrató investigadores para buscar a una muchacha que trabaja en un café del centro. Una muchacha que coincidentemente tiene la misma edad que tendría su hija perdida. No sé de qué me hablas, Rubén. Claro que sabes. Siempre me preguntaste qué había pasado con la niña después de que tú desapareciste esa noche. Nunca te creí que no sabías nada. Y ahora resulta que has estado cuidando a la niña todos estos años como si fueras su papá adoptivo». Damián cerró los ojos. Había subestimado la capacidad del Flaco para atar cabos sueltos. Debería haber previsto que eventualmente alguien de su pasado se daría cuenta de la conexión. «¿Qué quieres?» «Una parte del pastel, hermano. Si el viejo va a recuperar a su hija, yo quiero mi parte de la recompensa que ofreció hace años. 50 millones de pesos, si mal no recuerdo. Esa recompensa era por información que llevara a encontrarla. Nosotros somos los que la perdimos en primer lugar. Detalles técnicos. El punto es que tú sabes dónde está, y yo sé que tú sabes. Eso nos convierte en socios otra vez». Damián sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No solo tenía que lidiar con Rodrigo tratando de recuperar a Isabela, sino que ahora también tenía que manejar al Flaco, quien obviamente no tenía escrúpulos sobre extorsionarlo, o incluso lastimar a Isabela si no conseguía lo que quería. «Necesito tiempo para pensar». «No mucho tiempo, hermano, porque si no llegamos a un acuerdo pronto, podría ser que tenga que hablar directamente con el señor Santillán sobre ciertos eventos del 2001. El Flaco colgó, dejando a Damián con un problema exponencialmente más complicado. Ya no se trataba solo de proteger a Isabela de Rodrigo, sino también de protegerla de criminales que la verían únicamente como una mercancía valiosa. Regresó su atención al café y vio que Rodrigo se había levantado de su asiento. Isabela parecía agitada, mirando alternativamente hacia la ventana y hacia su teléfono. Era el momento de actuar. Damián salió de su auto y caminó rápidamente hacia el café, cuando empujó la puerta y escuchó el timbre. Tanto Isabela como Rodrigo voltearon hacia él. La expresión en el rostro de Rodrigo fue de sorpresa, y después de algo que parecía reconocimiento: «Isabela, necesitamos irnos ahora», dijo Damián sin preámbulos. «Damián, este es el señor», empezó Isabela. «Rodrigo Santillán», completó Rodrigo, sin quitar los ojos de Damián. «Y tú eres Damián Herrera, mi ex chofer». El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Isabela miró de uno al otro, claramente confundida. «¿Se conocen?», preguntó. «Trabajé para él hace muchos años», dijo Damián cuidadosamente, «antes de que perdiera a su hija». «¿Su hija?». Isabela miró a Rodrigo con nueva comprensión en los ojos. «Usted me dijo que había perdido una hija, pero no mencionó». «Isabela», interrumpió Damián, «necesitamos hablar en privado. Hay cosas que no sabes sobre este hombre. De hecho, creo que hay muchas cosas que Isabela no sabe sobre ti, Damián».
replicó Rodrigo, levantándose lentamente. Por ejemplo, ¿dónde estabas realmente el día que mi hija desapareció? La acusación implícita flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Isabela sintió que algo fundamental estaba a punto de romperse en su mundo ya de por sí frágil. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó, con voz cada vez más aguda. ¿Qué tiene que ver la hija de él con todo esto? Damián sabía que había llegado al punto de no retorno. Si Rodrigo revelaba la verdad ahora, frente a Isabela, perdería para siempre cualquier posibilidad de mantener la narrativa que había construido cuidadosamente. Pero también sabía que no podía permitir que Rodrigo se llevara a Isabela sin antes asegurarse de que ella entendiera completamente los riesgos. Isabela, hay cosas sobre tu pasado que son más complicadas de lo que te expliqué, pero necesitas confiar en mí ahora mismo. Este hombre no es quien dice ser. ¿Y tú sí?, preguntó Rodrigo. ¿Le has dicho quién eres realmente? ¿Le has dicho cuál fue tu participación en el secuestro de mi hija? Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La palabra secuestro resonó en su mente como un eco. ¿Secuestro? ¿De qué secuestro están hablando? Damián miró desesperadamente hacia la puerta. Podía ver a través de la ventana que había más autos acercándose. Si Rodrigo había traído respaldo, sus opciones se estaban reduciendo rápidamente. Isabela, por favor, tu vida está en peligro si te quedas aquí. Podemos hablar de todo esto cuando estemos en un lugar seguro. No me voy a ningún lado hasta que alguien me explique qué diablos está pasando, gritó Isabela, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. Estoy harta de que todo el mundo sepa más sobre mi vida que yo misma. Fue en ese momento cuando Rodrigo tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Isabela, mi nombre es Rodrigo Santillán, y creo que tú eres mi hija Sofía, que desapareció hace 23 años cuando tenías 3 años de edad. El silencio que siguió a la revelación de Rodrigo fue ensordecedor. Isabela se quedó inmóvil, con los ojos fijos en él, procesando las palabras que acababa de escuchar. Sofía. Su nombre era Sofía. De repente, todos los fragmentos de recuerdos que había estado experimentando cobraron sentido. El jardín con flores amarillas, la voz cantando, el olor a loción y café, la frase sobre los angelitos. No, no puede ser, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Damián me dijo que mi padre era un hombre peligroso, que... Isabela, no le creas, interrumpió Damián, con una urgencia desesperada en la voz. Él es exactamente el hombre del que te he estado protegiendo todos estos años. Rodrigo dio un paso hacia adelante, con las manos extendidas en un gesto de paz. Sofía, sé que esto es confuso y aterrador, pero soy tu padre. He estado buscándote durante 23 años, cada día, cada noche, sin descanso. Y este hombre, señaló a Damián, sabe exactamente qué pasó el día que desapareciste. Isabela miró alternativamente a ambos hombres, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Todo en lo que había basado su identidad, todo lo que creía saber sobre su pasado, se estaba revelando como mentira. ¿Es verdad?, le preguntó a Damián. ¿Usted sabe qué me pasó cuando era niña? Damián sintió el peso de 23 años de culpa aplastándolo. Por un momento, consideró confesar todo, liberarse finalmente de la carga que había estado llevando. Pero entonces, recordó la llamada del flaco. Recordó que había gente peligrosa que ahora sabía dónde encontrar a Isabela. Si confesaba ahora, no solo perdería toda posibilidad de protegerla, sino que la expondría a nuevos peligros. Isabela, no hay tiempo para explicaciones. Hay gente muy mala que sabe dónde estás, gente que quiere lastimarte para llegar a él, señaló a Rodrigo. Tenemos que irnos ahora. Basta, gritó Isabela. Estoy harta de que todos decidan por mí sin explicarme nada. Si realmente soy su hija, miró a Rodrigo, quiero pruebas. Y si usted, miró a Damián, realmente me ha estado protegiendo, quiero saber de qué exactamente. Rodrigo sacó su billetera y extrajo una fotografía vieja y gastada. Era la misma imagen que había estado cargando durante 23 años. Sofía a los 3 años, abrazando su ursito rosa en el jardín de la casa. Esta eres tú, Sofía. Mira el ursito que estás abrazando. ¿No te parece familiar? Isabela tomó la fotografía con manos temblorosas. La niña de la imagen tenía exactamente los mismos ojos que ella veía en el espejo cada mañana, y el ursito
era idéntico al que había estado cargando toda su vida. ¿Cómo? Porque yo mandé grabar esa placa especial para mi princesa Sofía. Papá te ama. La encargué especialmente para ti en una joyería de Polanco. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Isabela. Los recuerdos que había estado teniendo no eran sueños ni imaginaciones de una mente traumatizada. Eran memorias reales de una vida que le habían arrebatado. Entonces todo lo que me dijo sobre mi madre, Elena Vázquez. Mentiras, dijo Rodrigo suavemente. Tu madre se llamaba Mariana. Era la mujer más hermosa y bondadosa del mundo, y te amaba más que a su propia vida. Damián vio que estaba perdiendo a Isabela rápidamente. La verdad tenía un poder que sus mentiras cuidadosamente construidas no podían combatir. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Isabela, aunque todo eso sea verdad, no cambia el hecho de que estás en peligro aquí. Hay gente que sabe que eres la hija de Rodrigo Santillán, y eso te convierte en un objetivo. ¿Qué gente?, preguntó Rodrigo con alarma en la voz. Damián titubeó. No podía mencionar al flaco sin revelar su propio pasado criminal, pero necesitaba alguna razón convincente para sacar a Isabela de ahí. Gente que sabe que usted ofrecía recompensas millonarias por información sobre su hija. Gente que ahora sabe dónde encontrarla. En ese momento, el teléfono de Damián sonó. Era el flaco. Ya pensaste en mi propuesta, hermano. No es el momento. Claro que es el momento. De hecho, estoy afuera del café ahora mismo. Veo que tienes visitas importantes. Damián sintió terror real por primera vez en años. Miró hacia la ventana y efectivamente vio una camioneta negra estacionada del otro lado de la calle. Isabela, tenemos que salir de aquí ahora mismo. No es una broma. Rodrigo también había notado la camioneta y la expresión de pánico genuino en el rostro de Damián. ¿Quién es? Gente de mi pasado. Gente que sabe sobre el secuestro y que quiere cobrar la recompensa que usted ofreció hace años. La admisión de que sabía sobre el secuestro se le escapó antes de que pudiera detenerla. Rodrigo lo miró con nueva comprensión. Tú estuviste involucrado. Tú participaste en el secuestro de mi hija. Ahora no, gritó Damián. Isabela, por favor, confía en mí una vez más. Podemos resolver todo esto después, pero ahora mismo necesitamos salir de aquí. Isabela miró hacia la ventana y vio hombres bajándose de la camioneta. No parecían personas con intenciones amistosas. Su instinto de supervivencia se activó. ¿Hay alguna salida trasera?, preguntó. Sí, por la cocina, respondió Isabela. Pero mi auto está estacionado enfrente. Usaremos el mío, dijo Damián. Está en la calle de atrás. Rodrigo se interpuso entre Damián e Isabela. No voy a dejar que te la lleves, no después de haber encontrado finalmente a mi hija. No tiene opción, gritó Damián, empujando a Rodrigo hacia un lado. Si se queda aquí, van a lastimar para llegar a usted. ¿Quiere que le pase algo después de haberla buscado durante 23 años, en la calle? Los hombres de la camioneta empezaron a caminar hacia el café. Uno de ellos, que Isabela asumió era el flaco. Hablaba por teléfono mientras señalaba hacia la ventana. Está bien, dijo Isabela finalmente. Pero él viene con nosotros, señaló a Rodrigo. Eso no es posible. Entonces no me voy. Damián se dio cuenta de que no tenía alternativa. A través de la ventana podía ver que los hombres del flaco ya estaban cruzando la calle. Bien, pero nos vamos ahora. Los tres corrieron hacia la parte trasera del café, atravesando la pequeña cocina hasta llegar a la puerta de servicio que daba al callejón. El auto de Damián, un Tsuru blanco, estaba estacionado exactamente donde había dicho. «Súbanse», gritó Damián, encendiendo el motor. Isabela subió al asiento del pasajero mientras Rodrigo se acomodaba atrás. Cuando salieron del callejón, pudieron ver a los hombres del flaco rodeando la entrada principal del café. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela, abrochándose el cinturón de seguridad. «Tengo una casa en Querétaro. Ahí estarás segura mientras decidimos qué hacer». «¿Una casa en Querétaro?», preguntó Rodrigo desde el asiento trasero. «¿Hace cuánto tiempo estás planeando esto?». Damián no respondió, concentrándose en navegar por las calles del centro para evitar el tráfico. Pero Isabela notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus nudillos se ponían blancos al aferrar el volante. «Damián, quiero que me digas la verdad. ¿Qué sabe usted sobre mi secuestro?». «Es complicado, Isabela. Tengo derecho a saber». Mientras conducía por el periférico,
Evitando mirar por el espejo retrovisor hacia Rodrigo, Damián se dio cuenta de que había llegado al final del camino. Las mentiras que había construido durante 23 años se estaban desmoronando, y pronto tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tu padre tiene razón. Yo estuve involucrado en el secuestro, pero no fue como él piensa. Cuéntamelo todo, dijo Isabela con voz temblorosa. Cuando lleguemos a la casa, ahí podremos hablar con tranquilidad, sin peligro de que nos sigan. Rodrigo se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. ¿A dónde la estás llevando realmente, Damián? A un lugar donde pueda protegerla. A un lugar donde pueda explicarle todo sin que gente como el flaco la use para lastimar a cualquiera de nosotros. ¿Y después qué? ¿Planeas mantenerla ahí para siempre? Damián miró a Isabela por el rabillo del ojo. Su rostro mostraba una mezcla de miedo, confusión y determinación. Se parecía tanto a Mariana cuando estaba preocupada, pero también tenía la fuerza de carácter que Rodrigo había mostrado en los negocios. Después, ella decidirá qué quiere hacer con su vida, con conocimiento completo de la verdad, por primera vez en 23 años. Pero mientras conducía hacia Querétaro, Damián sabía que no había vuelta atrás. Una vez que confesara todo, perdería para siempre a la única persona que había dado sentido a su existencia durante las últimas 2 décadas. Y por primera vez en años, no estaba seguro de poder vivir con esa pérdida. La casa de Querétaro era más pequeña de lo que Isabela había imaginado. Ubicada en una zona residencial modesta, tenía 2 habitaciones, una sala pequeña y una cocina básica. Las ventanas tenían cortinas gruesas que bloqueaban completamente la vista desde el exterior, y Isabela notó que había varios cerrojos en la puerta principal. ¿Cuánto tiempo llevas preparando este lugar?, preguntó Rodrigo mientras inspeccionaba la sala. 5 años, admitió Damián, cerrando todos los cerrojos detrás de ellos. Desde que Isabela cumplió 21 y se independizó, sabía que eventualmente este día llegaría. Isabela se sentó en el sofá de la sala, abrazando su ursito rosa que había rescatado del café antes de huir. Por primera vez en horas, pudo procesar realmente lo que estaba pasando. Este hombre que decía ser su padre la había estado buscando durante 23 años. Y este otro hombre, que había estado cuidándola, aparentemente sabía desde el principio quién era ella. «Quiero la verdad completa», dijo, mirando fijamente a Damián. «Todo, desde el principio». Damián se sirvió un vaso de agua en la cocina y regresó a la sala. Se sentó en la silla frente al sofá, evitando la mirada de Rodrigo, quien permanecía de pie junto a la ventana. El 15 de diciembre del 2001, yo era el chofer de tu familia. Tenía 27 años y tenía problemas con las apuestas. Le debía mucho dinero a gente muy peligrosa. Continúa, dijo Isabela, con voz apenas audible. Un conocido del barrio, Rubén Morales, me sugirió que podíamos hacer dinero fácil. Yo conocía las rutinas de la familia, sabía cuándo salían, por dónde iban. La idea era secuestrarte por unos días, pedir un rescate y después devolverte sin que nadie saliera lastimado. Rodrigo cerró los ojos y apretó los puños. Escuchar la confirmación de sus peores sospechas era como recibir una puñalada. Pero algo salió mal, continuó Damián. Durante el forcejeo en el parque, te golpeaste la cabeza contra el columpio. Cuando mis cómplices te llevaron al escondite, estabas muy mal. Tenías fiebre alta, vomitabas, perdías el conocimiento por ratos. Isabela sintió náuseas. Fragmentos de memorias empezaron a regresar. Dolor de cabeza terrible, frío, miedo, voces de hombres hablando en susurros. Por 5 días te mantuvimos en una casa abandonada mientras esperábamos que mejoraras. Pero no mejoraste, y mis cómplices empezaron a hablar de deshacerse del problema. ¿Deshacerse del problema?, preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta. De matarte. Decían que si no te recuperabas, eras un riesgo muy grande para todos nosotros. Rodrigo no pudo contenerse más. Se abalanzó sobre Damián, tomándolo por el cuello de la camisa. «Hijo de puta, destrozaste mi vida. Mataste a mi esposa». «Rodrigo, no», gritó Isabela, poniéndose de pie. Damián no se defendió. Dejó que Rodrigo lo zarandeara, como si finalmente estuviera recibiendo el castigo que había estado esperando durante 23 años. «Tienes razón», le dijo a Rodrigo. «Maté a Mariana, maté a Sofía, maté a toda tu familia.
pero no de la manera que piensas. Rodrigo lo soltó y retrocedió, jadeando. Explícate. La quinta noche, cuando los otros se quedaron dormidos, te saqué de ese lugar. Estabas muy enferma, casi inconsciente, pero aún respirabas. Te llevé al orfanato Santa Lucía y te dejé en la puerta con tu ursito. Isabela sintió que las últimas piezas del rompecabezas empezaban a encajar. ¿Por qué no me devolviste con mis padres? Porque si confesaba mi participación en el secuestro, no solo iría a la cárcel. El flaco y su gente habrían matado a mi familia por traicionarlos. Y además yo había visto cómo te trataba tu padre. ¿Cómo que cómo me trataba?, preguntó Rodrigo confundido. Te había visto gritarle a Mariana cuando pensabas que nadie te escuchaba. Te había visto llegar borracho algunas noches. Pensé que quizás estarías mejor lejos de esa casa. La acusación colgó en el aire como una bomba. Rodrigo se quedó paralizado, recordando esos últimos meses antes del secuestro. La empresa estaba pasando por problemas financieros. Él había estado bebiendo más de la cuenta. Y sí, había ocasiones en que había perdido la paciencia con Mariana. Yo nunca habría lastimado a Sofía, pero sí lastimaste a Mariana, y yo pensé que si te recuperaba, eventualmente podrías lastimarla a ella también. Isabela miró a su padre con ojos llenos de lágrimas. Todo el dolor que había sentido por crecer sin familia había sido innecesario. Había tenido un padre que la amaba, que había dedicado su vida a buscarla. ¿Es verdad?, le preguntó a Rodrigo. ¿Usted maltrataba a mi madre? Rodrigo se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. Era un imbécil. Estaba estresado por el trabajo, por el dinero, por 1000 cosas estúpidas que ahora me parecen insignificantes. A veces le gritaba por tonterías. Discutíamos por cosas que no importaban. Pero jamás la habría tocado. Y a ti, tú eras mi vida entera, Sofía. Pero Damián no podía saberlo, dijo Isabela, empezando a entender la lógica retorcida que había guiado las decisiones de su secuestrador. Él solo vio los momentos malos. Exactamente. Y cuando te dejé en el orfanato, pensé que las hermanas te identificarían y te devolverían con tus padres en unos días. Pero tuviste una infección terrible que te dañó la memoria. Cuando te recuperaste, no recordabas quién eras. ¿Y entonces decidiste dejarme ahí? Al principio sí. Pensé que quizás era mejor así, pero cuando vi cómo tu padre te buscaba desesperadamente, cuando vi cómo Mariana se consumía de tristeza, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Damián se levantó y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la calle. Durante 23 años he vivido con la culpa de haber destruido a 2 familias, la tuya y la mía, porque mi madre murió sin saber por qué de repente dejé de visitarla. Mis hermanas crecieron pensando que las había abandonado. Todo por tratar de proteger un secreto que solo hacía más daño mientras más tiempo pasaba. ¿Por qué no confesaste entonces?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué no nos dijiste dónde estaba? Porque para ese momento, Isabela ya era feliz en el orfanato. Las hermanas la querían, tenía amigos, estaba empezando la escuela. Y además yo ya me había enamorado de la idea de ser su protector silencioso. La confesión más importante aún no había salido, e Isabela lo sabía. La benefactora anónima que pagó mi educación y me dejó dinero para el café. Era usted. Sí, era lo mínimo que podía hacer. Me aseguré de que tuvieras todo lo que necesitaras, pero desde lejos, sin interferir con la vida que te habías construido. ¿Y por qué apareció ahora? ¿Por qué romper el silencio después de tanto tiempo? Damián se volteó hacia ella con lágrimas en los ojos. Porque tu padre te encontró. Porque después de 23 años, sus investigadores finalmente dieron con tu rastro. Y yo no podía permitir que te quitaran la vida que habías construido. Quitar. Rodrigo se puso de pie. Es mi hija. Tengo derecho a recuperar a mi hija. Ella no es tu hija, gritó Damián, perdiendo finalmente el control. Tu hija murió hace 23 años en esa casa abandonada. Isabela es la mujer que yo ayudé a crear, la mujer que yo cuidé, la mujer que yo... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. La mujer que usted ama, completó Isabela suavemente. El silencio que siguió fue absoluto. Damián se quedó inmóvil junto a la ventana,
con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Rodrigo miró alternativamente a su hija y al hombre que la había secuestrado, tratando de procesar la situación surrealista en la que se encontraban. Sí, admitió finalmente Damián. Como a la hija que nunca pude tener, como a la familia que destruí por mi propia codicia. Te amo, Isabela, pero no de la manera enferma que probablemente piensas. Te amo como un padre ama a una hija, como un guardián ama a lo que protege. Isabela se acercó lentamente a Damián. Cuando estuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos. Usted arruinó mi vida, le dijo. Me robó 23 años con mi verdadero padre. Me robó la oportunidad de conocer a mi madre antes de que muriera. Me condenó a crecer sin familia, sin raíces, sin saber quién era yo realmente. Damián asintió, incapaz de hablar, pero también me salvó la vida. Y durante todos estos años, cuando no tenía a nadie más, usted se aseguró de que estuviera bien. Isabela, empezó Damián. No he terminado. Lo que hizo fue imperdonable, pero entiendo por qué lo hizo. Y entiendo por qué siguió haciéndolo durante tanto tiempo. Isabela se volteó hacia Rodrigo. Y usted es mi padre, mi verdadero padre, el hombre que me ha estado buscando toda su vida. Se acercó a él, y por primera vez en 23 años, padre e hija se abrazaron. Rodrigo sollozó sin control, aferrándose a la mujer que había sido su bebé, su princesa, su razón de vivir. Te amo, Sofía. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperarte. Yo también lo amo, papá. Cuando finalmente se separaron, Isabela se volteó hacia Damián, quien seguía junto a la ventana. Ahora necesitamos decidir qué vamos a hacer con usted. 3 meses después de aquella noche en Querétaro, Isabela Santillán había decidido recuperar su apellido verdadero. Estaba de pie en el laboratorio médico más prestigioso de la Ciudad de México, sosteniendo un sobre blanco que contenía los resultados definitivos de las pruebas de ADN. Aunque su corazón ya sabía la verdad, su mente necesitaba esa confirmación científica para cerrar completamente el capítulo de incertidumbre que había definido toda su vida. Rodrigo esperaba sentado en una de las sillas del laboratorio, con las manos entrelazadas y la mirada fija en su hija. Los últimos 3 meses habían sido un proceso lento y cuidadoso de reconexión. No habían querido precipitarse después de tantos años separados, pero cada día que pasaban juntos confirmaba lo que ambos habían sentido desde el primer momento en el café. Eran familia. ¿Lista?, preguntó Rodrigo, levantándose para estar junto a ella. Lista, respondió Isabela, abriendo el sobre con manos que ya no temblaban. Compatibilidad genética, 99,97%. Probabilidad de paternidad, prácticamente confirmada. Isabela sonrió y le mostró el papel a Rodrigo. Él lo leyó 2 veces antes de abrazarla con fuerza, como si todavía temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. Ya es oficial, papá. Soy tu hija. Siempre lo fuiste, mi princesa. Siempre lo fuiste. Después de salir del laboratorio, condujeron juntos hasta el Café Luna Dorada, que Isabela había decidido mantener abierto. Rodrigo había ofrecido ayudarla financieramente para expandir el negocio, pero ella había insistido en que quería hacerlo gradualmente, con su propio esfuerzo. Era importante para ella demostrar que podía mantener la independencia que había construido durante todos esos años. ¿Has sabido algo de Damián?, preguntó Rodrigo mientras se sentaban en la misma mesa donde se habían conocido meses atrás. Isabela sirvió 2 tazas de café de olla, la especialidad que había perfeccionado en las últimas semanas. Está cumpliendo su sentencia en el reclusorio de Santa Marta. Su abogado dice que con buena conducta podría salir en 8 años en lugar de 15. Después de aquella noche en Querétaro, habían regresado juntos a la Ciudad de México. Damián se había entregado voluntariamente a las autoridades, confesando su participación en el secuestro y proporcionando información que había ayudado a capturar al Flaco Morales y a otros miembros de la banda. Su cooperación completa y el hecho de que había salvado la vida de Isabela habían sido factores determinantes para reducir su condena. ¿Y tú cómo te sientes respecto a eso?, Isabela tomó un sorbo de su café antes de responder, contemplando la pregunta que se había hecho cientos de veces en los últimos meses. Es complicado. Una parte de mí nunca podrá perdonarlo completamente por lo que nos quitó,
pero otra parte entiende que él también fue víctima de sus propias decisiones equivocadas. Y al final me salvó la vida y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba durante años. Es muy generoso de tu parte verlo así. Aprendí algo importante estos meses, papá. El resentimiento solo me lastimaría a mí misma. Damián ya está pagando por lo que hizo. Y nosotros tenemos una segunda oportunidad que mucha gente nunca tiene. Rodrigo sonrió, orgulloso de la sabiduría y madurez de su hija. Isabela había heredado lo mejor de Mariana: su compasión, su fortaleza emocional, su capacidad para encontrar esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Rodrigo, sacando algo del bolsillo interior de su saco. 15 de marzo. ¿Por qué? Hace exactamente 3 meses que nos reencontramos, y quería darte algo que debía haberte dado hace 23 años. Le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Isabela la abrió cuidadosamente y encontró una cadena de oro blanco con un dije en forma de corazón. En una cara del corazón estaba grabado Sofía, y en la otra, para siempre en mi corazón, papá. La mandé a hacer una semana antes de tu 4º cumpleaños, explicó Rodrigo con la voz quebrada. Era mi regalo para ti. La he cargado en mi cartera durante 23 años, esperando el día en que pudiera dártela. Isabela se puso de pie y rodeó la mesa para abrazar a su padre. Cuando se separaron, él mismo le puso la cadena alrededor del cuello. Ahora quiero mostrarte algo, dijo Isabela, dirigiéndose hacia la pared trasera del café. Allí había colgado varias fotografías enmarcadas. Isabela con las hermanas del orfanato, Isabela en su graduación, Isabela el día que abrió el café, pero en el centro había colocado 2 fotografías nuevas. Una era la imagen que Rodrigo había cargado durante años, donde una pequeña Sofía abrazaba a su ursito rosa. La otra era una fotografía que habían tomado juntos la semana anterior en el jardín de la casa familiar, donde los rosales amarillos que había recordado en sus sueños florecían de nuevo después de años de abandono. ¿Vas a volver a vivir a la casa?, preguntó Rodrigo. Todavía no. Necesito tomarme mi tiempo, pero he estado yendo los fines de semana. Me gusta cocinar en la cocina donde mi madre solía hacerlo, y me gusta caminar por el jardín donde jugaba cuando era pequeña. ¿Has recordado algo más? Cada día un poco más. Ayer recordé una canción de cuna que mi madre me cantaba, y la semana pasada recordé cómo solía ayudarle a hornear galletas en las tardes. Rodrigo sintió una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque Isabela estaba recuperando partes de su identidad perdida, pero tristeza porque Mariana no estaba ahí para compartir esos momentos. Hay algo más que quiero decirte, papá. ¿Qué es? He estado pensando en la idea que discutimos la semana pasada. Sobre crear la fundación. Habían hablado sobre establecer una organización dedicada a ayudar a familias con niños desaparecidos. Isabela quería usar su experiencia, tanto como víctima como sobreviviente, para ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares. ¿Y qué has decidido? Quiero hacerlo, pero quiero que se llame Fundación Mariana Sofía, en honor a mi madre y a la niña que fui. Rodrigo sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Era perfecto. Era exactamente lo que Mariana habría querido. ¿Cuándo empezamos? Ya empecé. Hablé con un abogado esta semana. Los papeles están en proceso. Pasaron el resto de la tarde planeando los detalles de la fundación, discutiendo cómo podrían usar los recursos de Rodrigo y la experiencia de Isabela para hacer una diferencia real en las vidas de otras familias destrozadas por la pérdida. Cuando llegó la hora de cerrar el café, Isabela realizó su rutina de siempre. Limpió las mesas, guardó las sillas, apagó las luces, pero esta vez no estaba sola. Rodrigo la ayudó con las tareas, igual que un padre ayudaría a su hija con las responsabilidades familiares. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?, preguntó Isabela mientras bajaba la cortina metálica. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy. No soy solo Isabela, la huérfana que creció en Santa Lucía. No soy solo Sofía, la niña que desapareció hace 23 años. Soy Isabela Sofía Santillán, la mujer que sobrevivió a todo y que ahora tiene la oportunidad de ayudar a otros a sobrevivir también. Caminaron juntos hacia el auto de Rodrigo, pero antes de subir, Isabela se volteó para mirar una vez más el café que había sido su refugio durante tantos años. ¿Extrañas la vida que tenías antes?,
preguntó Rodrigo. No exactamente. Era una buena vida, pero estaba incompleta. Siempre sentí que me faltaba algo. Aunque no sabía qué era, ahora lo sé. Me faltaba familia, me faltaba historia, me faltaba raíz. Y ahora, Isabela sonrió, tocando el dije que colgaba de su cuello. Ahora sé que soy la hija de Rodrigo Santillán y Mariana López. Sé que tengo un padre que me ama incondicionalmente y que nunca dejó de buscarme. Sé que tengo una madre que murió amándome, aunque no pudo verme crecer. Y sé que tengo un propósito: usar mi historia para ayudar a otros a encontrar sus propias historias, mientras conducían hacia la casa familiar, donde Isabela había decidido quedarse esa noche. Ambos sabían que habían llegado al final de una búsqueda de 23 años, pero también al principio de una nueva vida juntos. El ursito rosa de Sofía, ahora lavado y reparado por expertos, ocupaba un lugar de honor en la habitación que había sido de la niña, y que poco a poco se estaba convirtiendo en la habitación de la mujer. Al lado del ursito, había una fotografía enmarcada de Mariana sosteniendo a una bebé Sofía, y otra fotografía reciente de Isabela y Rodrigo sonriendo en el jardín. Algunas noches, Isabela todavía tenía sueños sobre la casa abandonada, sobre voces de hombres hablando en susurros, sobre miedo y frío, pero ahora, cuando despertaba de esas pesadillas, sabía exactamente dónde estaba y quién era, y eso hacía toda la diferencia del mundo. La familia Santillán finalmente estaba completa otra vez, no como había sido antes, sino como estaba destinada a ser ahora, más fuerte, más sabia y infinitamente más agradecida por el milagro de haberse encontrado,